Le damos la bienvenida en esta mañana a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos escuchan, a su devocional Acercándonos al Señor Jesucristo, un devocional del Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca, San Luis y Útica. Quien les habla, José David García y Jaimir Cifuentes, miembros del Centro de Fe y Esperanza La Calera, quienes damos una cordial bienvenida en esta mañana. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en este momento y vamos a elevar una oración por los enfermos y compromiso en la oración. Señor y Padre Santo, en esta hora, Dios, nos unimos, Señor, a clamar, Padre Santo, Señor, por sanidad, Padre amado. Tú sabes, Señor, y tú conoces, Señor, a cada uno de los hermanos, Señor, que se encuentran delicados de salud, que se encuentran con algún malestar, Señor, en su cuerpo, Señor, que seas tú sanándolos, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control allí, Padre amado, y que seas tú, Señor, llevando una sanidad completa para cada uno. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios, porque tu misericordia es infinita, oh Dios, y en esta mañana queremos darte gracias, Dios mío, por esa fidelidad tuya, por ese amor tuyo, Dios poderoso, que tú nos permites tener un nuevo día, Padre glorioso, para glorificar y exaltar tu nombre, amado Padre Celestial. Dios mío, clamo, Dios mío, para que tú seas levantando un espíritu de oración, Padre Santo, de intimidad contigo, Padre bendito, en cada vida, en cada corazón, en cada mente, oh Dios, que nos escucha, que están allí conectados, amado Padre Celestial, que cada día podamos humillarnos delante de ti, Dios mío, tanto en tu iglesia, Padre Santo, Dios mío, de aquí el Centro de Fe y Esperanza La Calera, Dios mío, como allí en Huasca, en San Luis y en Útica, oh Dios, tú seas obrando, Dios mío, y dando, Padre Santo, ese deseo de orar, de buscar de ti cada momento, que cada día podamos clamar a ti, como dice tu palabra, en tiempo, fuera de tiempo, amado Padre Celestial, oh Dios, que podamos humillarnos, oh Dios poderoso. Te damos gracias a ti, amado Padre Celestial, y te exaltamos desde ahora y para siempre. Gracias, Señor Jesús. En esta mañana vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Allí en el capítulo 28 de Hechos, donde vamos a estar viendo allí algunas cosas que Dios permite y que son un fin de bendición para muchas vidas. Y aunque nosotros de pronto digamos por qué pasan situaciones, Dios permite todo eso, es con un propósito, con una finalidad. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 10. Dice de la siguiente manera: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo alguna rama seca, las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios.
En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Acá vemos situaciones que venía pasando Pablo y aún desde que venía navegando. Si vemos en el capítulo 27, había muchas situaciones que tuvieron que padecer allí en el mar y el barco llegó a una isla donde encalló y las olas mismas fueron como destruyendo aquel barco. En otras palabras, naufragaron. Vemos que algunos soldados querían allí asesinar a Pablo y a todos los otros presos que llevaban, pero uno de los comandantes dijo, no, a Pablo no le vamos a hacer nada y déjenlo vivir y dejen que las personas lleguen allí a la costa. Aquí ya nos hablan que estando ya a salvo, en la isla supieron que han encallado, han llegado a una isla llamada Malta, ¿sí? Lo cual aquellas personas allí siendo muy serviciales los atendieron, los acogieron y prendieron fuego porque igual estaba lloviendo, haciendo mucho frío, ¿sí? Y Pablo, pues en su diligencia, también por colaborar como todo buen siervo de Dios que has dado el servicio, pues también recogió algo de leña, unas matas allí para poder alimentar el fuego. Donde había una serpiente y queriendo huir del calor, pues se le pegó a la mano, lo mordió, ¿sí? Y aquí vemos cosas que Dios permite, ¿sí? Vemos allí en el versículo 3 que se nos muestra que a pesar de todo lo que Pablo tuvo que soportar, naufragio y todo esto, además de eso una serpiente lo muerde. ¿Qué haríamos nosotros en el caso de Pablo? ¿Qué harían muchas personas? Dirían, no, tengo mala suerte, soy muy de malas, todo lo que tengo que padecer y vengo y una serpiente me muerde, ¿sí? Pronto pueden maldecir por la situación, de pronto pueden angustiarse porque tal vez morirían de esa forma, se salvaron del mar, pero se salvó del mar, pero de pronto por la mordida de esa serpiente iba a morir, ¿sí? ¿Qué pasaba allí? Vemos también en el versículo 4, en el cual dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, este hombre es homicida, a quien escapó del mar, la justicia no deja vivir. ¿Qué podemos ver de que, en otras palabras, como pueden decir unas personas, se merecen por ser una persona maldadosa, ¿sí? Ellos pensaban que porque eran presos, Pablo era un preso mal y que había de pronto hecho alguna situación fuerte, de pronto iba allí preso con muchas personas que fueron muy malas, tal vez asesinos, ladrones, ¿sí? A él sí lo señalaron de una vez diciendo, no, este es un asesino y se merece eso, se salvó del mar, pero ya le tocó morir por causa de la mordida de esa serpiente. Pero no, Dios no lo dejó en vergüenza. Vemos acá que Dios no permitió que esa serpiente o el veneno de esa serpiente tocara allí su sangre, sino que él sacudió su mano y la serpiente fue al fuego. Vemos acá que Dios no lo dejó en vergüenza. Después de que estas personas esperaron un tiempo, bueno, tiene que hincharse esa mano, tiene que haber un afecto, o esperaban que cayera muerto Pablo, pero no. Pablo siguió común y corriente. Yo creo que esperaron un buen tiempo. Hay como un tiempo límite en que actúa el veneno de una serpiente y la persona muere. Pues realmente no pasó esto.
ni se hinchó, ni surtió ningún otro efecto, solo Pablo siguió bien. Y después cambiaron la opinión y dijeron, no, esto es un Dios. ¿Sí? Después de esto vemos que la palabra habla de que fue llevado ante uno de los líderes o unas personas que manejaban esta isla. ¿Sí? Dice allí en el versículo 8, dice, aconteció que el padre de Publio estaba en cama y enfermo de fiebre. Fue allí, lo acogió Publio, el líder o que la persona que mandaba allí, y estaba el papá enfermo. ¿Qué nos muestra aquí Dios? De que Dios empieza a orar aún por las cabezas, ¿sí? Empieza a orar la sanidad en aquel hombre. Muchas veces es importante eh, la parte central de una familia, de un hogar, es la cabeza de su hogar. Si la cabeza empieza a cambiar, si llega la palabra de Dios a una cabeza, empieza a ser transformada toda una familia. En este caso, puede ser transformada toda una nación. No nos da muchos aspectos o datos relevantes sobre qué pasó con este hombre después de que fue sano, porque vemos que el papá estaba sano. Me llama la atención de que Dios permite que se habla aquí en la palabra de una enfermedad. Decía de fiebre y disentería. Yo decía, ¿pero qué es disentería? Realmente es una enfermedad producida por una bacteria o una ameba, el cual afecta los intestinos, inflama intestinos y va acompañada de diarrea con sangre, una enfermedad fuerte, ¿sí? Y ese contagio puede ser porque esa bacteria o esa ameba se encuentra o está contaminada en el agua o en los alimentos. Realmente estaba muy enfermo este hombre y Dios obró sanidad en aquel hombre a través de Pablo. Después de esto, muchas personas llegaron allí de aquella isla para recibir sanidad a través de Pablo. ¿Sí? Aquí no se habla ni especifica de que ha hablado de Dios, de la salvación, pero sí quedó allí una marca impresa en aquella isla del poder de Dios, de un Dios vivo, que tal vez de alguna manera orando sanidades, Dios pueda transformar esas vidas. Quedaba allí sembrada algo de palabra de un Dios vivo, porque tal vez Pablo a través de orar, además de orar, de pronto también habló de la palabra de Dios, porque no solamente es ir y sanar en el nombre del Señor Jesucristo, sino llevar una palabra. Pues no habla acá, pero de pronto lo más cercano, lo más acertado es de que esas personas habían recibido también de Dios. Entonces no fue una casualidad que haya padecido tanto Pablo para llegar a esta isla y llevar la bendición de Dios. ¿Sí? Entonces vemos acá de que hay cosas que también Dios utiliza para bendición de muchas vidas. Solamente es dejarnos usar en las manos de Dios. Y Dios nunca deja en vergüenza. El propósito era llevar la sanidad a aquel lugar. Después continuó su viaje hacia Roma, ¿sí? Y me llama la atención de que dice que a los presos los enviaron directamente allí como hacia una cárcel. Vemos en el versículo 16 que dice, cuando llegamos a Roma el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se lo permitió vivir aparte, con un soldado que lo custodiase. En otras palabras, estuvo como casa por cárcel. ¿Sí? Realmente allí Pablo no se quedó quieto. Allí estando en aquel lugar, habían personas que lo buscaban para conocer de él, para hablar de la palabra de Dios. Y él les hablaba de la palabra de Dios. Si vemos en el versículo 30 y 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Siguió hablando la palabra de Dios, y no solamente habló la palabra de Dios, sino que ya empezó a escribir las cartas. ¿Sí? Empezó a escribir aquellos libros que seguimos adelante viendo Romanos,
Corintios, todas estas cartas que él escribió, también estuvo en aquel tiempo. Entonces vemos que todo es un propósito que Dios tiene. Por eso no nos angustiemos cuando estamos firmes a la palabra de Dios, cuando descansamos en Dios, todas las cosas son para bendición, son para bien. Por eso el título de este devocional, los planes de Dios son perfectos. Dios nunca se equivoca, todo es perfecto. Entonces, hermano, amigo, le invito a ponerse en las manos de Dios. Dios no es un Dios como cualquier Dios. Dios es el Dios vivo, Dios poderoso, que puede actuar muchas cosas, que puede hacer muchas cosas sobrenaturales. Damos gracias a Dios por esta palabra y vamos a terminar dando los anuncios para esta semana. Bueno, hermanos, no olvidar los servicios, los días martes a las 6:30 en San Luis, el día miércoles 6:30 acá en La Calera, los días jueves 7 de la noche el servicio en Huasca y los días martes y viernes el servicio en Útica, Cundinamarca. Los días domingos tenemos servicios acá a las 8 de la mañana y 10 de la mañana y a las 4 de la tarde en Huasca y en San Luis. También recordar la oración los días viernes de 6 a 7 de la noche acá en La Calera. El día domingo a las 6:30 acá en La Calera. Y en Huasca los días martes a las 7 de la noche. Y en San Luis los días jueves a las 6 de la tarde. Recordarles también el ayuno los días sábados de 8 a 12 acá en La Calera en el templo y los que no puedan asistir al templo unirse desde sus casas. Se retoma la reunión de jóvenes los sábados a las 4 de la tarde. Dios les continúe bendiciendo en este día.